Voy a empezar entonces contándoles un poco qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tratar unos aspectos logísticos iniciales. Quisiera pronto como recordar algunos asuntos de nuestra ruta de formación. Luego ya para entrar en materia vamos a trabajar 3 temas: la acción voluntaria como factor de fortalecimiento territorial. Vamos a preguntarnos qué significa eso del territorio en clave de voluntariado. Y vamos a revisar al final un asunto que va a ser de importancia capital para ustedes, para hablar un poco sobre lo que hemos hecho hasta ahora. El Sistema Nacional de Voluntariado es una gran red, actúa como una gran red de organizaciones y voluntarios a nivel nacional y está en este momento en una dinámica de llevar a cada vez más personas esta información sobre una ley que es clave para la participación ciudadana. Una ley que, por cierto, a pesar de que podríamos ser más de 6 millones, 7 millones de personas, eso con un subregistro, los voluntarios en Colombia, a pesar de eso, es una ley poco conocida y explorada y trabajada en todas sus potencialidades. Entonces, la apuesta que este año hemos hecho desde la Comisión Coordinadora Nacional es dar a conocer al máximo esta ley del voluntariado a través de estos espacios de conversación. Este curso se ha gestionado desde la plataforma de FUNCEL. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros el curso lo estamos automatizando, que a ustedes se les está cargando las horas de trabajo inmediatamente se termina la clase. Paso 1 que debían hacer era inscribirse en la plataforma. En el paso 2, entonces ustedes se registran y luego les aparece eso en su correo electrónico. En su correo electrónico les da un mensaje de bienvenida, les dice están en la plataforma. La idea es que ustedes tengan un usuario y una contraseña, pues que no se les olvide, que sepan con qué correo se inscribieron para que lo tengan, pues porque el correo básicamente es el identificador fundamental con el que vamos a trabajar. Entonces les llega un correo de bienvenida y cuando ustedes ya tienen ese correo de bienvenida pueden ingresar a la plataforma. Y en la plataforma en este momento se van a encontrar tres oportunidades. Una es el equipo gestor de voluntariado en territorios, que ya llevamos más o menos unas 42 postulaciones. A todos se les ha admitido porque la idea es que todos ustedes hagan parte de esa gran mesa de trabajo de promotores del voluntariado. Ya tenemos un coordinador de implementación y fortalecimiento. Ya estamos armando como ese rompecabezas que nos va a permitir a nosotros fortalecer nuestros trabajos ya en los municipios, que eso es de la mano con estos líderes nuevos. Queremos hacer un trabajo de cambio generacional en los liderazgos, de apropiación del sistema. Tienen hasta mañana la oportunidad de inscribirse en el curso. ¿Por qué lo dejo abierto hasta mañana? Porque yo descargo esa base de datos y el equipo de capacitación con esa base de datos es que carga las horas, con eso es que se hacen los certificados, con eso es que se generan las evaluaciones. Entonces sí es importante que ustedes estén allí inscritos. Si tienen alguna dificultad para inscribirse en la plataforma, entonces nuevamente me escriben a capacitación, que es el correo desde el cual se les está enviando la información, y con muchísimo gusto buscamos un espacio para colaborarles en la inscripción. Luego de que se postulan en el curso, entonces en la plataforma me pregunta o le pregunta, pues digamos, a la parte tecnológica si esa persona es admitida en el curso. Entonces cambia de estado de aplicar a seleccionada. En el caso de los cursos, casi todos automáticamente pasan a seleccionados. En el caso de las oportunidades de voluntariado, pues depende del proceso de selección. Luego de eso están atentos, todo se maneja a través del correo que ustedes dieron en el aplicativo, todo les llega a ese correo, se les confirma que fueron seleccionados y luego entonces son esos correos los que se manejan para enviarles todo el tiempo la información. Entonces, aquí está la nube de palabras, de las palabras que más se encontraron en el ejercicio que hicieron de evaluación la semana pasada.
Entonces hay palabras como protección, derechos también, un reconocimiento de derechos, la seguridad jurídica, que es tan importante cuando uno desarrolla acciones, sobre todo acciones de transformación social, el hecho de que haya un reconocimiento de la sociedad civil, la regulación, el desarrollo social. Bueno, ustedes pueden encontrar aquí esta nube, yo se las voy a enviar en el material de la segunda sesión, porque me parece muy importante ver que la evaluación tiene sus frutos y bueno, me parece súper chévere que hayamos podido identificar precisamente que el marco normativo es una garantía para poder nosotros trabajar en este escenario de la sociedad civil que, como les decía al principio, no es tan conocido. Bien, vamos a entrar en materia con el tema número 1, que es la acción voluntaria como factor de fortalecimiento del tejido social territorial. Y para eso es importante que nosotros podamos pensar y comprender qué es eso del territorio, ¿sí? Porque normalmente las personas piensan que el territorio solamente está circunscrito a lo geográfico y resulta que no solamente es un espacio geográfico, que además no es fijo, ni es, digamos, no se queda quieto, tiene unas dinámicas, tiene un horizonte de posibilidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de territorio, no solamente estamos hablando de una ubicación espacial, sino también de un referente de ubicación social, porque es socialmente construido. Los territorios no nacen de manera silvestre, o sea, la geografía está allí, las tierras están allí, la geografía natural está allí, pero el territorio es un referente de ubicación social y por eso es también un referente para nuestro comportamiento en relación con los demás. Y el territorio está en todo en nuestra vida, ¿sí? Es desde algunas teorías sociológicas, en especial si hablamos, por ejemplo, de Hugo Semmelmann, y estas sociologías que trabajan en sujeto como construcción social, el territorio no es un espacio fijo o es un espacio dado, sino es un horizonte de posibilidades, ¿no? Desde donde los sujetos se reconocen, actúan, proyectan sus sentidos de vida. El territorio es un escenario dinámico en el que la comunidad no solamente habita, sino construye su presente y también se construye de cara al futuro. Recordemos, por ejemplo, cuando todos los que estamos aquí seguramente vivimos la situación del COVID en nuestros municipios. Yo estoy en Mosquera, Cundinamarca. Exacto, Javier nos dice, hace parte de nuestro entorno, o sea, el entorno nuestro es el territorio. Recuerden el COVID, cómo los sitios dejaron de habitarse, ¿sí? Cómo los sitios dejaron de usarse de determinadas maneras, cómo la apropiación de esos espacios empezó a ser distinta, a tener usos y construcciones y necesidades y formas simbólicas distintas. Cómo nuestro cuerpo también, nuestro propio ser, se vuelve territorio, es un territorio, ¿sí? Entonces aquí sucede también todo lo que sucede en nuestra vida está en este espacio geográfico, ¿sí? Que muchas veces es el último que reconocemos. En el territorio se construye el dominio sobre los elementos, es lo que nos da seguridad, es lo que nos da protección. En el territorio se genera nuestra historia de vida y es donde construimos nuestros lazos de solidaridad, de colaboración, de amistad, de amor con otras personas, con otras familias. Evoluciona constantemente. Gracias, Javier, porque nos dices eso, o sea, cómo es dinámico, él evoluciona, cambia. Genera fronteras que a veces decimos que son invisibles, pero son las más visibles de todas. Y esa identidad que nos da el territorio no es algo cerrado, no es algo acabado, sino realmente es una capacidad de acción y sobre todo de conciencia histórica desde quienes lo habitamos, ¿sí? Eh, de hecho, somos quienes habitamos el territorio, quienes también lo modelamos, lo transformamos desde las decisiones que tomamos, desde nuestras decisiones colectivas, desde nuestras voluntades. Y por ello,
el territorio es punto de partida para comprender ese tema del voluntariado que no busca solamente estar en un lugar, sino crear sentido, crear pertenencia, crear transformación social. ¿Qué implica el territorio para el voluntariado? Implica comprender que cada cosa que nosotros desarrollamos, cada acción, no sucede porque sí. De hecho, una de las comprensiones, de los conceptos que hablábamos hace 8 días del voluntariado, en su complejidad tiene que ver con las características propias del contexto y del territorio. ¿Por qué? Porque la forma en que ejercemos la solidaridad, el servicio, la acción voluntaria, la forma en que nos juntamos para desarrollar este tipo de acciones, las características propias, dependen y están atravesadas por memorias, por símbolos, por conflictos, por los mismos sueños colectivos, por los mismos problemas y tensiones que tiene nuestra comunidad. Entonces, por eso nosotros no hablamos solamente de ofrecer un servicio, sino de actuar de acuerdo con esa historia y con esa identidad de quienes habitamos el territorio. Incluso si el voluntariado lo hacemos como una acción externa, me explico. No todas las acciones de voluntariado son acciones que hacen los mismos habitantes del territorio. Muchas veces llegan las organizaciones, muchas veces son planes que se construyen fuera del territorio físico, pero los voluntarios, dice aquí nuestro compañero Javier, se reconocen como propios, se construyen también junto con el territorio. Esto no, el voluntariado no es una acción aséptica, ¿cierto? Como que no nos toca, como que nos permea. Y si es así, tendríamos que cuestionar mucho nuestras acciones, ¿no? Entonces, el voluntariado se convierte en un ejercicio de encuentro, de apertura y de co-creación de comunidad. eh, ¿Por qué? Porque cada acción voluntaria contribuye a su transformación, sea pequeña o sea grande. Cada acción que realizamos genera un vínculo. El voluntariado, para mí, una de las definiciones que a mí me gustan más del voluntariado, tienen que ver con el vínculo, con Javier nos dice ahí reciprocidad, y yo pongo un término que viene de la responsabilidad social, que lo he descubierto es a partir de los estudios de responsabilidad social universitaria, que es la mutua afectación, ¿sí? Y es que por eso decíamos que no es aséptico. Yo entro al territorio a desarrollar una acción con un sentido que le da sentido al mismo tiempo a mi vida, a mi ser, ¿sí? Porque de hecho el voluntariado es un escenario de sentido y de significación. Se desarrolla desde el corazón, nos dice Vilma, me parece fantástico eso porque si se desarrolla realmente desde el corazón, es un encuentro con el corazón del otro. Y recuerden que el territorio, miren, yo puse hoy paisajes en esas diapositivas porque hablamos de un tejido social vivo, ¿sí? De un territorio que son sus habitantes, sus historias, sus dinámicas. Y hablamos entonces también de ese concepto del tejido social y de los lazos comunitarios, porque todo el mundo habla de construir el tejido social, de reconstruir el tejido social, bueno, ¿y qué es eso? ¿Y por qué hablamos de tejido social? De tejido social hablamos precisamente porque en este metalenguaje social encontramos el tejido como algo vivo, vivo. Hay unos vasos comunicantes, ¿cierto? Y por esos vasos comunicantes, en esos vínculos que se crean en el tejido social, no solamente se trata de ofrecer un servicio, sino de ver cómo nosotros transitamos también y nos volvemos esos vasos comunicantes en un territorio que casi todos en nuestra sociedad tienen parte de sus tejidos también rotos o son muy débiles. ¿Sí? Entonces, vean ustedes que el tejido social también tenemos que entenderlo como eso, como un sistema que es muy dinámico, que es cambiante, que acepta y admite que cada persona construye múltiples redes, múltiples vínculos que lo facilitan, que lo tejen. A mí realmente
la figura del tejido, que es para nosotros tan conocida, tan familiar. Nosotros nosotros somos de la ruana tejida, del tejido de crochet de la tía. Bueno, yo no he aprendido, yo lo he intentado, la verdad, pero yo creo que si alguien sabe tejer crochet, yo creo que en el banco de tiempo voy a pedir que alguien me enseñe a tejer en crochet, porque yo veo que eso es un arte maravilloso que nos muestra cómo es el arte, es la vida real y es la vida que nosotros construimos. Entonces, desde las perspectivas teóricas, entonces nos invita a entender si este trabajar el tejido social es una invitación a entendernos, a entender el territorio como algo que no está cerrado, como algo que está lleno de complejidades, que está en permanente construcción, en donde cada uno de nosotros aporta desde su capacidad de conciencia, desde su acción, a la creación de nuevas formas de convivencia. ¿Qué podemos también decir sobre el tejido social? Entonces, vean ustedes aquí en la diapositiva, puse esta figurita que está como inacabada, ¿no? Que puede juntarse de determinadas maneras. Quisiéramos que fuera la figurita perfecta, pero no necesariamente cuando nos juntamos salen las cosas perfectas. Eso nos quiere decir a nosotros que el tejido social funciona como esa serie de relaciones, de acciones entre los individuos, las familias, las comunidades, entre estos y sus instituciones, de manera que también es un sistema de retroalimentación y de crecimiento mutuo, lo que les decía, a través de una compleja estructura de vasos comunicantes. El tejido social entonces también es ese espacio de memoria, de proyección, donde se entrelazan vínculos de confianza, de solidaridad, de reconocimiento que le dan sentido a nuestra vida colectiva. Ahora bien, ¿cómo alguien me escribió ahorita ahí que invisibles? A veces son dinámicas invisibles, pero la mayoría de las veces son dinámicas que emergen porque son socialmente construidas, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, en los comités de convivencia en los barrios o en los conjuntos residenciales. ¿Cuántas dinámicas salen a la luz cuando no se gestionan, por ejemplo, bien los conflictos? Como parte de la construcción de tejido social, una de las cosas más importantes es la construcción, la gestión del conflicto entre vecinos. Entonces, muchas cosas se hacen invisibles, como lo decías tú, pero la mayoría de esas cosas emergen y se hacen visibles en problemáticas sociales, en dinámicas, en tensiones, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que reconocer nosotros entonces? Que el voluntariado no es una serie de esfuerzos aislados, no puede actuar fuera de ese tejido social, sino que lo que hacemos a través de las diferentes acciones con las que nosotros nos vinculamos es tejer colectivamente, reconocer las múltiples redes que existen, valorar la diversidad de sujetos, sus distintas formas. El voluntariado se construye efectivamente desde las diversidades de sujetos y acciones, ¿sí? Por eso era tan importante que ustedes pudieran ver esta infografía que está en la página web del sistema, de dónde están y qué hacen los voluntarios, y seguramente eso le faltan muchísimas acciones más, pero recoge una diversidad de formas de entender la sociedad. Es tan voluntario el que trabaja recogiendo animalitos en la calle y dándoles un refugio, como la persona que visita el hospital, como el que capacita a las personas. O sea, todos estamos actuando en función de fortalecer los lazos de tejido comunitario y de hacer ese enlace. Lo hacemos de maneras diversas y yo creo que es importante que nosotros nos reconozcamos también en esa diversidad. No es más importante un voluntariado que el otro. eh, Son distintos y abordan la realidad de manera diferente. En ese sentido, el voluntariado no se convierte en un actor externo que cose hilos sueltos, aunque a veces así nos sentimos, sino parte viva del proceso de creación y recreación de ese tejido social. Bien, hasta ahí me gustaría abrir el micrófono
para que algunos de ustedes hicieran eco de esta primera parte y pudiéramos responder juntos a una pregunta y es, ¿qué es lo que más me gusta de mi territorio, ¿sí? Del territorio donde cada uno de ustedes vive? Pero además de preguntarse qué es lo que más le gusta de su territorio, ¿qué considera que se debe fortalecer de ese tejido social allá donde vive? Pronto unas 3 o 4 personas que levanten la mano y que me hablen un poco de ese tejido social en sus propios territorios. ¿Quién se lanza? María Victoria, Buenas noches. ¿cómo estás? Realmente, sí, lo que pasa es que me da pena pues como gastar tiempo. ¿Qué veo en mi territorio? La expansión. He visto que está creciendo desmedidamente y eso nos afecta mucho en la construcción de volverse mixta, comercial y residencial. Entonces eso nos está afectando mucho en la estratificación del CISBEN, en las declaraciones de renta, en esto, ¿cómo es que se llama? En lo de los servicios públicos. Y entonces eso es lo maluco, porque se está volviendo más sector mixto, o sea, mistura alta. ¿Y qué es lo que más me gusta? Que a pesar de que tengamos todas esas inconsistencias o esa tristeza porque nos suben mucho lo de los servicios públicos, porque ya nos suben es por estratificación, ya no ya pasamos de 4 a 5, entonces nos viene más alto los servicios, tenemos como que ese ánimo de seguir para adelante y tenemos esa capacidad de resiliencia. Por más que colaboremos en el POT, eh, no, nos dan respuesta, no es que lo de los servicios públicos viene de la CRAS de Bogotá, si hablamos de la estratificación, no es porque esto ya se volvió mistura alta, entonces todo tiene una razón, pero ¿dónde están nosotros? Sobre todo las mujeres que son cabezas de familia y adultas mayores, porque vivimos en una zona que la mayoría de todas somos adultas mayores, que es la comuna del Poblado y la comuna de Laureles. Entonces, eso es lo que me gusta de mi Medellín De tu lindo. territorio. Sí, que tenemos como esa capacidad de vivir también con todas estas inconsistencias o con todas estas injusticias sociales. Y a Así pesar de que es. nosotros nos pronunciamos, por lo menos tenemos la palabra y pocas acciones para resolverlas. Ahí estamos, ahí Muchas estamos. gracias. Gracias. Muchas gracias porque nos haces ver eso, ¿no? Primero las tensiones que se van generando por el cambio del territorio, pero luego también esa capacidad de resiliencia de la que vamos a hablar en un momento. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere contar qué es lo que más le gusta de su territorio y cuál es ese tejido social o qué es esa parte del tejido que más está débil en su territorio? Sol. Hola, Sol. ¿Te escuchamos? ¿Tienes algún problema con el micrófono? Si tienes problema con el micrófono, nos puedes escribir y yo con gusto leo tu intervención, si no te esperamos. Mientras Sol resuelve, ¿alguien más nos quiere contar qué es lo que más le gusta de su territorio? ¿Quién más? ¿Quién más se lanza? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí sí, me sí, escuchan? te escuchamos. Sí, señora. Ok. Bueno, yo estoy acá ubicada en Madrid, Comarca. ¡Uy, vecina! Hola. No, se te corta mucho el sonido. Se te corta el sonido. Juliana, Juliana. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí.
Bueno, mi nombre es Juliana Pérez, yo también soy habitante de la ciudad de Medellín. De mi territorio me gusta que es un territorio diverso, es un territorio, pues una ciudad, pues hablando pues de la ciudad, eh, con mucha diversidad cultural y por eso también hace que sea múltiples factores a los cuales atender y en el sentido del tejido social uno quisiera como ayudar en todo, pero sabe que no puede con todo, entonces como es difícil enfocarse cuando uno ve una necesidad que atender en ese tejido social, cuando otra se hace supremamente urgente y así vamos saltando dentro de las actividades de voluntariado que se puedan dar en el territorio. Muchas gracias, Entonces, Juliana. Gracias por ese aporte. Qué bonito saber que hay mucho por hacer y a veces no nos queda el tiempo bueno, no nos desbordamos en capacidades. Bueno, yo invito a quienes querían hablar que nos escriban por el chat y bueno, mientras tanto vamos siguiendo. Bueno, mm, ahora vamos a ver este tema número 2, que es el territorio en clave de voluntariado. Poco haciendo eco a lo que Juliana nos decía ahora mismo y es cualquier acción que nosotros desarrollemos tiene que estar en la capacidad de leer, de leerse en clave de territorio y de leer el territorio en clave de acción solidaria, de acción voluntaria, de las diversas acciones que hacemos. No vamos a tocar el tema hoy, seguramente lo asumiremos en otro espacio, pero hay unos enfoques que son muy importantes tener en cuenta. Uno de ellos es, por ejemplo, el de la acción sin daño, que implica que no solamente las buenas intenciones funcionen para resolver algún asunto, para atender una necesidad. Cuando nosotros somos capaces de leer el territorio, nos damos cuenta que muchas acciones que nosotros desarrollamos podrían llevar más mal, digámoslo, en un sentido amplio, no hacer tanto el bien como nosotros lo desearíamos. Y no tiene que ver con los objetivos de la actividad, tiene que ver con el hecho de que no entendemos las dinámicas sociales de un territorio. Y no es lo mismo pensarse una acción de voluntariado desde un escritorio que entender la acción de voluntariado en el terreno. No es lo mismo entender una acción de voluntariado que se hace una vez cada año a una acción que se está desarrollando de manera frecuente. No quiero decir esto que hayan acciones buenas o malas, sino que son acciones no situadas. Acción, territorio, un poco desde la lógica de la investigación-acción, ¿no? De, como les decía, hacernos parte de. Porque de lo contrario, mucha de la ayuda que nosotros hacemos o muchas de las acciones que desarrollamos se convierten en asistencialismo. Y en un asistencialismo mal entendido es esa dinámica de poder en la que alguien ayuda porque puede al que no puede salir adelante, porque lo comprende desde una postura más de poder, ¿sí? Que en un vínculo, en una relación de confianza, de mutua afectación, de mutua resignificación, de un encuentro con ese otro que es absolutamente otro, pero que también en ese otro está toda la dignidad, todos los derechos humanos, o sea, ahí la lectura del territorio, como les decía, pasa por la persona, pasa por el territorio geográfico, pasa por lo simbólico. Entonces, por eso la invitación es a leer el territorio en clave de voluntariado. Y quiero proponerles, a enviarles aquí por el chat un archivo y pues lo voy a dejar aquí presente para que ustedes puedan ver estas preguntas. Ay, por alguna razón no me deja compartirles. Bueno. Voy a leerles estas preguntas muy despacio.
como yo sé que ustedes son juiciosos y están tomando nota atenta, muchos de ustedes notas todavía a la antigüita y están tomando, y otros toman fotos y bueno, como sea que estén tomando nota de esto. Voy a leerles muy despacio estas preguntas. Todas ellas son preguntas que nos hacemos cuando articulamos acciones de voluntariado y convertimos estas acciones en los planes de trabajo de los consejos municipales o de las redes de voluntariado o de los comités de voluntariado en los territorios. No quiero hablar de eso todavía, pero son preguntas clave que yo quisiera invitarlos a conectarse con alguna de ellas. ¿Por qué? Porque a mí me preguntan muchas veces, bueno, ¿y para qué nosotros nos juntamos? ¿Para qué el sistema nacional? ¿Para qué nos juntamos en consejos municipales, en consejos territoriales de voluntariado? Y estas preguntas nos han permitido establecer algunos propósitos clave de lo que puede hacer el voluntariado en un territorio, más allá de las acciones propias que cada uno de ustedes realiza, desde las acciones ambientales, deportivas, culturales, socioambientales, educativas. Más allá de esas acciones, hay preguntas que nosotros tendríamos que hacernos y que el sistema como sistema llama a hacerse en cada municipio, en cada ciudad, en cada departamento. Entonces voy a leer muy despacio las preguntas y ustedes me van a escribir ahí en el chat ¿con cuál de esas son 14 preguntas? No son estas 7, solamente son 14 preguntas. Ojalá le puedan tomar un pantallazo y puedan quedarse con ellas porque los que van a conformar o los que están haciendo parte hoy de consejos municipales o los que están en sus equipos de voluntariado, sus organizaciones, puede ser un insumo importante para reflexionar. La pregunta 1 dice, ¿de qué manera las acciones voluntarias contribuyen a la capacidad de una comunidad, ojo, para anticipar, prepararse, responder y recuperarse de manera efectiva ante adversidades y crisis? Bueno, la idea es que reflexionen sobre la pregunta que escojan, pensando en su experiencia, en algún evento anecdótico, en sus saberes, en su territorio. Y en el chat me van a escribir con cuál pregunta conectan y una pequeñísima reflexión. Vamos a juntar todas estas reflexiones hoy a través del chat. Entonces, la pregunta 2 nos dice, ¿cómo pueden los voluntarios y voluntarias identificar y fortalecer las capacidades individuales y colectivas en sus comunidades? Pregunta 3. ¿Qué papel juegan las interacciones e interrelaciones entre voluntarios y demás actores sociales de las comunidades en la construcción de resiliencia comunitaria, es decir, de esa capacidad de reconstruirse, aprender de lo aprendido, de lo que nos ha pasado y de seguir adelante, teniendo como aprendizaje las situaciones que nos han sucedido? La pregunta 4. ¿Cómo influyen las experiencias y la historia vital de los voluntarios y miembros de la comunidad en su capacidad para enfrentar y superar amenazas sociopolíticas o ecológicas? La pregunta 5 nos dice, ¿de qué manera las prácticas de intercambio, esto hace parte de una teoría que es la teoría de las redes, las prácticas de intercambio que buscan el bienestar compartido, la cohesión social y la solidaridad, pueden ser integradas en actividades de voluntariado? La sexta pregunta, ¿qué conocimientos culturales construidos históricamente son relevantes para las acciones voluntarias en situaciones de sobrevivencia, resistencia o reconstrucción? La pregunta 7. ¿Cómo pueden los voluntarios, voluntarias, transformar estos conocimientos culturales, todo este acervo que tenemos en la cultura de nuestro territorio, en acciones concretas y estrategias organizativas?
¿Puedo pasar a la otra diapositiva o quieren revisar estas 7 preguntas con más detenimiento? Les doy un espacio de 2 minuticos, 1 minuto. Porque la idea es que hagan eco en una de esas preguntas que diga, esa pregunta me parece súper buena, o sea, no me había hecho esa pregunta o esa pregunta ya me la había hecho. O sea, hagan eco con alguna de esas preguntas. Tómenle un pantallazo, tómenle una foto con el celular para que las tengan ahí. Me interesa mucho que las tengan. Bien, vamos a las siguientes 7 preguntas, que son algunas parecidas a estas que estamos viendo. La pregunta 8. ¿Qué mecanismos psicosociales, para todos los que trabajan con este tema de salud mental, de resiliencia comunitaria, de psicología social, bueno, qué mecanismos psicosociales pueden ser utilizados por los voluntarios y voluntarias para generar conciencia y motivación en la comunidad para resistir y reconstruirse frente a la adversidad? La pregunta 9. ¿Cómo pueden los voluntarios identificar, alimentar la esperanza de un futuro favorable dentro de la comunidad, especialmente en contextos de crisis? ¿Cómo están nuestras comunidades, las que están en contextos de crisis? Yo creo que todos nuestros territorios en el país están en contextos de crisis. Pregunta 10. ¿Qué tipo de capacidades sociales pueden ser desarrolladas y fortalecidas a través del voluntariado para mejorar la resiliencia comunitaria? Anteriormente hablábamos de capacidades, ahora estamos hablando específicamente de capacidades sociales. La pregunta 11. ¿De qué manera las acciones organizadas y compartidas de reconstrucción pueden ser planificadas y ejecutadas por los voluntarios para enfrentar amenazas sociopolíticas y ecológicas o ecológicas, entre otras, muchas amenazas? La pregunta 12. ¿Cómo pueden promover los voluntarios la cohesión social y la solidaridad en sus comunidades a través de sus acciones? La pregunta 13. ¿Qué ejemplos de acciones exitosas de resiliencia, en la construcción de resiliencia comunitaria pueden ser replicadas o adaptadas en otras comunidades? ¿Qué conocemos nosotros que haya funcionado aquí y que de repente pueda funcionar en otro lugar? Desde el sistema nosotros hemos visto muchas que son replicables, que son sistematizables además. Y la pregunta 14 dice: ¿cómo articular esfuerzos con otras redes y dispositivos sociales en el territorio para fortalecer el desarrollo de acciones de prevención, mitigación, reconstrucción y o resiliencia? Entonces, tomen nota de estas preguntas. Les voy a dar 2 minutos, 3 minutos, son las 1:01:10, aquí está, 7:53, hasta las 7:58, para que revisen las preguntas, tómenle pantallazo a estas, revísenlas y me cuentan ahí por el chat la pregunta que les hizo eco y una breve reflexión, algo chiquitico que les haya producido esa pregunta.
Vamos, vamos, anímense a escribir sus, sus reflexiones. Vamos ahorita a construir sobre eso que ustedes reflexionan. Torce. Ahí tienen corazoncitos también para que reaccionen a lo que los compañeros están escribiendo. Nos queda un minutito más para seguir escribiendo. Igual lo pueden seguir haciendo en el chat mientras tanto. Muy bien, muy bien. Excelente. Valeria, buenas noches. ¿Quién nos ha... Una aclaración, ya sabrás que el tema me apasiona. ¿De qué hablamos en la pregunta 5 cuando hablamos de intercambio? Estamos hablando del intercambio a nivel universitario, de esas prácticas de intercambios multiculturales, de extranjeros. ¿De qué hablamos? Si me orientas un No, poco. de prácticas de intercambio social, de las que suceden en la dinámica de relacionamiento de los actores sociales, Héctor. En el día a día, sí, ok. Sí, señor. Las Voy a prácticas de mirar. intercambio cotidianas sociales. Listo, voy a mirar más el detalle. Voy a orientar Vale, hacia allá el aporte. Listo. vale. Un minutito más porque sé que lo están pensando, están haciendo un ejercicio muy profundo. Eso me parece muy interesante y es que esa es la idea que entre todos nosotros podamos construir. Listo. Sigan reflexionando sobre esa pregunta. Me parece muy importante sobre qué les hizo eco. Y quiero proponer que ahora para poder socializar esta reflexión, em, las respuestas que dieron no las van a leer los que escribieron, sino que yo le voy a pedir, por ejemplo, no sé si todos están viendo el chat. Entonces, yo quisiera que, a ver, alguien leyera lo que escribió em, componente social Abraham, pero que no sea componente social Abraham. Quisiera escuchar de la voz de otro de los participantes lo que escribió, bueno, no sé cómo te llamas, pero que nos habla de la pregunta 2. ¿Quién quiere leer lo que escribió componente social Abraham? ¿Quién nos ayuda haciendo esa lectura? Vilma. Pregunta 2. Respuesta. La pregunta 2 decía, ¿cómo pueden los voluntarios o voluntarias identificar y fortalecer las capacidades individuales y colectivas en sus comunidades? Respuesta. Cuando llego a una comunidad, mi prioridad es escuchar y reconocer lo que cada persona sabe y puede aportar. Creo que todos tenemos capacidades valiosas, aunque a veces no las veamos. Mi tarea como voluntario es motivar, acompañar y dar confianza para que esas fortalezas crezcan. También busco unir a las personas, generar espacios de trabajo colectivo y compartir aprendizajes. No se trata de imponer, sino de caminar juntos porque el verdadero cambio ocurre cuando la comunidad se siente capaz y autónoma. ¿Qué piensas de eso, Vilma? Que lo que nos dice este compañero.
pues me identifico bastante porque mi respuesta también fue sobre la pregunta 2. Cuando yo me acerco a un grupo de personas y veo de manera positiva sus cualidades, sus actuaciones, o por lo menos busco entender a esa persona en lo mismo, pues voy a lograr mucho más que criticando. Entonces, cuando yo valoro a esa persona, pues va a florecer mucho la parte del voluntariado y van a salir cosas muy interesantes porque voy a salir de la parte individual para la parte colectiva. Exactamente. Entonces, cuando ya salgo a esa parte colectiva y cuando se reúnen muchas voces en la misma forma, pues se forma un gran equipo. Muchas gracias, Vilma. Qué bonito que vean ustedes que esto es aprendizaje colectivo, colaborativo, ¿sí? Son ustedes los que están haciendo eco de esta pregunta de lo que significa el voluntariado en territorio, en clave de territorio y el territorio en clave de voluntariado. Entonces, ustedes ya nos están hablando de cosas que son aprendizajes para todos, ¿no? Que son un aprendizaje colectivo y esto es tal vez otra de las grandes apuestas que tenemos que hacer en todos nuestros procesos. Bien, ¿quién quiere leer la reflexión bueno, la reflexión, esta siguiente reflexión que está ahí, que no sé si es de la misma persona o es de otra persona, pero ¿quién quiere leer esa? A ver, Yurani. Hola, buenas noches. Hola, Yurani. Discúlpame, yo reviso. Creo que Dice reflexión. Ser voluntario. No sé si... Sí, señora, sí, señora. Dice, ser voluntario me ha mostrado que en cada persona hay algo valioso para aportar. A veces la comunidad no se da cuenta de sus propias capacidades y mi tarea es ayudar a reconocerlas y fortalecerlas. No se trata de imponer, sino de caminar juntos, aprender unos de otros y crecer en colectivo. Al final descubro que no solo apoyo a la comunidad, sino que también yo me transformo con ella. ¿Qué Wow. resaltas de eso que dijo esa reflexión? Qué lindo, ¿cierto? Es, es, es un punto casi que fundamental de, como en cuanto a lo que tiene que ver con el hecho de dar, de darse a otra persona, de tomar la actitud de voluntario, porque además de que lo toma de manera siempre muy personal, es muy abierta hacia cómo, de qué manera uno puede impactar sobre la vida de otra persona, aunque sea Así es. de solamente una colaboración pequeña, hasta llegar a una transformación, como bien lo dice, de comunidades, de un entorno de donde son múltiples personas, tener esa capacidad de transformación, de llegar a tocar una puerta y asimismo corazones a veces con historias que se entremezclan tanto desde el punto que se mira una acción social a una transformación sin que lo toque a uno también como persona. Está muy bonita esa manera de verla, está bastante, pues, llegante, me da la sensación a mí personalmente, eh, bastante muy bonita. Gracias, Yurani, gracias por eso. A ver, vamos con otra más adelantico. O sea, yo las voy a leer todas y de hecho hay un ejercicio que se va a hacer en la evaluación con todas estas preguntas. Me gustaría saber quién quiere leer la respuesta de John Beltrán a la pregunta 14. La reflexión, perdón, no la respuesta, la reflexión. ¿Quién quiere leer? John Beltrán, pregunta 14. Si quiere, encienda el micrófono y con toda tranquilidad. Yo quiero leerla. A ver, léela. Berta. La pregunta 14, pero de Sol Romero. De Pero un John momentico. Beltrán. ¿Dónde está la de John Beltrán? Más Más abajo, adelante, más abajo. más abajo, después de las 9. Ay, caramba.
Lee Bueno, la cualquiera, lee. pregunta 14, sí. Sí, listo. ¿Cómo articular esfuerzos con otras redes y dispositivos sociales en el territorio para fortalecer el desarrollo de acciones y de prevención y mitigación? Perdí. Reconstrucción. Mitigación, reconstrucción y resiliencia. Respuesta. Es muy importante unir esfuerzos para ayudar a hacer prevención, para evitar llegar a los hechos o emergencias, ya que las personas estarán preparadas para saber cómo enfrentar la situación que se presenta en el momento y con eso mitigamos mucho. ¿Qué puedes decir sobre esa respuesta, Berta? Pues que hay que trabajar en conjunto, saberle llegar a la gente. Hay que tener como ese conocimiento adecuado para poder transmitir lo que se le debe decir y cómo se debe preparar el personal para que esté atento a la hora de una emergencia. Muchas gracias, excelente. Y así, miren, Gracias. nos podríamos quedar todo lo que resta de este encuentro en aprendiendo de lo que cada uno de ustedes plantea, porque finalmente ustedes como voluntarios son los que construyen este conocimiento. Yo solamente quiero cerrar con este círculo, es un círculo que trabajé en algunas jornadas sobre voluntariado y resiliencia comunitaria. Y hay unas bibliografías muy interesantes sobre tutores de resiliencia, sobre cómo convertirse, ¿verdad?, en actores fundamentales, cómo comprender eso de la resiliencia comunitaria. Y lo hablo aquí porque parte del tejido social tiene que ver precisamente con ese entendernos en momentos clave de la historia y de la cotidianidad de nuestros territorios. Porque no es lo mismo, por ejemplo, desarrollar acciones de voluntariado en clave de supervivencia, de asistencia inmediata, que aquí hay muchos que saben de este tema de asistencia inmediata, de rescate, de salvaguarda de la vida, de ayuda humanitaria, de alimentos, de refugio, de atención médica, de satisfacción de necesidades básicas y urgentes. Han sucedido y siguen sucediendo todos los días situaciones en nuestro país que, que requieren esa línea inicial, esa primera línea de asistencia humanitaria, ¿sí? Y eso nos deja entender a nosotros que hay unas formas de voluntariado que son muy claves en ese aspecto de lo que llamamos también la teoría de redes, la supervivencia, ¿sí?, de la comunidad. Esto hace parte de momentos clave, de momentos específicos. Por eso hay muchos de ustedes formándose en primeros auxilios psicológicos. Por eso hay muchos de ustedes que están trabajándole muy fuerte al tema de rescate, de ayuda humanitaria, de garantía de derechos humanos, de trabajo en situaciones de alta vulnerabilidad. Entonces, el voluntario comprometido con esas acciones sabe que lo que está generando, o sea, que está actuando en un momento clave de la comunidad que tiene que ver con la supervivencia. Todos los que, mi trabajo de investigación que amo, que es el de mi maestría, mi tesis de maestría, que fue el impacto de las tecnologías en las acciones de voluntariado en la pandemia, hablaba precisamente de eso, de cómo emergen y cómo emergieron nuevas relaciones entre voluntarios en diferentes partes en donde estuve haciendo mi investigación, desde lo que significaba sobrevivir. ¿Se acuerdan del trapito? Yo tengo un capítulo que amo de mi tesis que se llama El trapito rojo. ¿Se acuerdan del trapito rojo? O sea, hoy lo vemos en retrospectiva como una situación humanitaria agobiante, muy fuerte para muchas personas, pero que hizo emerger ese voluntariado de supervivencia como un voluntariado capaz de leer lo que está pasando en la historia de la humanidad. Y no solo leerlo y actuar en función de, sino de comprenderlo y situarse. Normalmente cuando se redactan los comunicados del Sistema Nacional de Voluntariado, que
que los últimos los he redactado yo en rechazo a la violencia en Cali, en rechazo a situaciones, sobre todo violencia. Siempre hablo del voluntariado que es capaz de leer lo que está pasando, es capaz de situarse y de autocuidarse también, ¿no? Porque eso también, supervivencia no quiere decir que somos superhéroes, y eso me lo dirán aquí también los que saben del tema, sino que tenemos la capacidad de actuar con responsabilidad primero por nuestra propia vida, ¿sí? Porque los voluntarios pueden servir en la medida en que estén bien, en que sus capacidades y sus propias dinámicas de vida puedan garantizar que pueden cuidar de la vida del otro. Entonces hay un criterio ahí de autocuidado, de autoconocimiento, bueno, que es fundamental. Y cuando son grupos de voluntariado, más tenerlos en cuenta, analizar cómo cuidar de esos voluntarios que les apoyan en diferentes acciones. Otros son procesos más a mediano y largo plazo, que son los movimientos de resistencia y reconstrucción. Entonces hablamos de resistencia porque hay movimientos sociales históricos que van con todo, que hacen unas dinámicas de cambio social muy fuertes, situaciones hegemónicas que son de difícil solución, que generan muchas tensiones a nivel social. No me quiero referir a ninguna de ellas en particular, sino a lo que hace el voluntariado en esos casos. Y cuando hablamos de resistencia, lo que hablamos nosotros es de colectivos, iniciativas, acciones voluntarias que son capaces de fortalecer eso que acaban ustedes de decir, las capacidades de las comunidades para enfrentar y superar las adversidades. Entonces, cuando ustedes hacen acciones de prevención, cuando desarrollan acciones educativas, cuando hacen gestión en veedurías ciudadanas frente a ciertos temas, cuando se juntan con las juntas de acción comunal para desarrollar procesos que estén enfocados a darle fuerza a las comunidades. Es decir, la idea de la resistencia que hace el voluntariado, aquí no me refiero a una resistencia política, me estoy refiriendo a la promoción de acciones sostenibles en los territorios, más como a la resistencia de la canción de los tres elefantes, de los elefantes que se balanceaban sobre la tela de una araña, ¿sí? Cuando el tejido del voluntariado se fortalece, es capaz de hacer ese movimiento del elefante que se balanceaba sobre la tela de una araña, que como veía que se resistía, ¿cierto? Que genera una capacidad de afrontar las situaciones a mediano y largo plazo, entonces pueden llamar a otro elefante. Seguramente nos va a tocar resistirnos un poquito más. Aquí no estoy hablando de resistencia política, de esos otros tipos de movimientos de resistencia. Aquí estoy hablando de una resistencia que se crea alrededor de la creación de redes. El hecho de que tengamos un sistema nacional de voluntariado tiene que convertirse, o sea, ese es un sueño de Valeria Contreras en este rol que tiene y que seguramente va a cambiar en determinados momentos. Y el sueño es no solo generar posicionamiento del sistema en la agenda nacional, sino decirle a todo nuestro gobierno, a nuestro Estado, que hay un movimiento, un tejido de apoyo social, de solidaridad a nivel nacional, que es capaz de sostener a muchas comunidades en situaciones muy dolorosas. Y lo otro son los movimientos de reconstrucción, son los procesos de reconstrucción de las comunidades. ¿Cómo queda una comunidad después de un terremoto? ¿Cómo queda una comunidad después de un atentado terrorista? Después de una situación, por ejemplo, de que se inhabilita un alcalde. O sea, uno piensa que la reconstrucción solamente es en situaciones naturales, como aquí ahora, por ejemplo, nos lo decía alguien en el chat, o los efectos de situaciones de lo que antes ya no se llaman, no son desastres, son situaciones antrópicas y naturales. Pero ¿cómo queda una comunidad después de eso? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Que, sí, un ventarrón. Yo no he vivido situaciones de calamidad, pero sí una vez, o sea, no he tenido que vivirlas como las viven otros voluntariados, pero alguna vez
un ventarrón pasó y se llevó todas las tejas y las ventanas de la cuadra donde yo vivía. Entonces, yo me imagino que la acción voluntaria que se lee en clave de reconstrucción juega un papel crucial porque apoya proyectos desde la rehabilitación, desde el barrer, como pasa en muchas situaciones de inundaciones, de ayudar a la gente a sacar sus enseres, pero seguir fortaleciendo la infraestructura social a través de programas de educación, de cultura, de desarrollo económico, pero sobre todo de incidencia, porque estamos hablando en clave de participación ciudadana. Entonces vean ustedes que hablar de voluntariado en el territorio no es solamente decir, es que conformamos consejos municipales de voluntariado, sino es poder leer todas las dinámicas sociales y generar esas puentes, esos vínculos, sobre todo, como lo decíamos hace un rato, de confianza, esos sistemas de vínculos que nos permiten incluso generar esperanza. Porque la gente, y eso ustedes lo han visto y yo lo he visto de primera mano en todos los proyectos donde he trabajado con voluntarios y voluntarias, cuando la gente ve los voluntarios y voluntarias que llegan, siempre se llenan de mucha esperanza. Entonces, eso es una gran responsabilidad también con quienes somos y con quienes estamos en nuestro territorio. Bueno, antes de pasar a esta última parte, que es también súper, súper importante, quiero leer algunos más de los aportes que ustedes hicieron. A ver, voy a leer yo alguno. El de Berta. Berta nos decía, la pregunta 9. Esta se puede identificar, alimentar la esperanza en las comunidades de varias maneras, escuchando activamente, promoviendo la participación con la comunidad, desarrollando proyectos con la comunidad, fortaleciendo en la comunidad desarrollos y habilidades para enfrentar desafíos, entre otros. Nos dice Cristina Cadavid, soy de Techo Med, Medellín, me imagino. Y para nosotros es muy importante empoderar a las comunidades a través de sus capacidades individuales. Eso es súper importante. Cómo generar ese empoderamiento y ese fortalecimiento de capacidades individuales, que las personas sientan que no se les está resolviendo la vida, a pesar de que estemos haciendo una transformación, un cambio que va a implicar un cambio de vida, pero que no pueden depender de la ayuda voluntaria, que pueden generar sus propios procesos, que tenemos que, bueno, no solamente cargar eso contra lo individual, no, porque podríamos correr el riesgo de caer en un positivismo tóxico, sino más bien de pensarnos que cuando vemos esas situaciones nos podemos convertir en verdaderos interlocutores sociales para poder generar cambios a gran escala. Eso también lo podemos hacer y la ley del voluntariado nos faculta para hacerlo. A ver, Imelda Mezquita, ella hablaba de la pregunta 1, difundiendo el tema de la salud, conociendo los medios para prevenir y contribuir a las soluciones. A la pregunta 2, cuando se propician los espacios de interacción del voluntariado de las comunidades. Y luego nos decía la 12, divulgando las acciones que se llevan a cabo desde el voluntariado, involucrando a las comunidades, permitiendo que las personas apoyen y tengan iniciativas para dar solución a las necesidades de las comunidades. Qué bonito, qué buenas reflexiones. Y esto va a ser parte del material de trabajo, o sea, de nuestro material de lectura. Yo creo que estos son aprendizajes colectivos que no podemos perder porque son ustedes, o sea, en este movimiento de curso, aprenden ustedes y aprendo también yo y aprendemos todos en conjunto de lo que todos aportamos. Muy bien. Si tienen ahí agüita, tomen agüita. Hagamos un minutito de pausa mientras vamos pasando a este tema 3, que es el último, pero que es un tema muy importante. Porque ya después de haber visto todo este movimiento, todo esto que hemos dicho, la pregunta entonces viene de ustedes mismos, porque esta pregunta es una pregunta que desde que estoy en el Sistema Nacional, hace 4 años, yo no llevo mucho tiempo en el Sistema Nacional, me la he venido haciendo. Y es, ¿qué aporta el Sistema Nacional de Voluntariado al territorio? Si ya sabemos por definición, que hace 8 días las veíamos, que
la mayoría de definiciones concuerdan que la acción voluntaria es una acción transformadora de territorio que aporta en el desarrollo social. Y de hecho todo esto lo estamos haciendo también de cara a la celebración del Año Internacional del Voluntariado para el Desarrollo, que es el año 2026 y los 25 años de nuestra Ley 720. ¿Cuál es el valor agregado de contar con un organismo colegiado de voluntarios y de organizaciones en los territorios? Entonces ya es más fácil para ustedes, después de haberse hecho esas preguntas, empezar a responder eso. Es que ¿para qué nos sirve un consejo municipal de voluntariado? Si es que los voluntarios siguen actuando como si nada. Miren, ¿hace cuánto pasó lo de Santa Marta? Lo de la lluvia en Santa Marta, que pasa todo el tiempo, que pasa todos los días. Está pasando en nuestro país. ¿Y cuál fue la primera acción? O sea, ¿en qué fue lo primero que yo pensé cuando sucedió lo de Santa Marta? ¿Qué falta nos hace que tengamos articulado un consejo que se haya hecho estas preguntas previamente? Porque tenemos consejos, pero tenemos que hacernos las preguntas del caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no nos hacemos las preguntas, va a pasar lo que está pasando allí y en muchos lugares de nuestro país. Y es, empiezo yo a llamar, yo hago esa tarea, sobre todo de llamar a preguntar cómo están. No se me estresen si algunos aquí, cuando sucede algo, yo llamo por teléfono y les marco. Y dirán, pero la coordinadora, ¿para qué nos está llamando? Yo llamo. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Está lloviendo mucho? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus voluntarios? ¿Cómo está su grupo? Pero yo me sueño con que esa llamada no sea una persona, sino sea ojalá al comité reunido para entender esas situaciones que están sucediendo, por lo menos para saber que si se van a entregar, cada organización entrega 10 mercados, pues si se juntan en un consejo municipal de voluntariado no van a ser 10 mercados, seguramente van a potenciar muchísimo más esa atención. Para eso es. ¿Por qué contamos con organismos colegiados? Para darle mucha más potencia a este factor de protección de nuestras comunidades que es el trabajo voluntario, porque eso es lo que nosotros hacemos. De algún modo nosotros nos convertimos, y eso también lo vimos en la investigación el año pasado, como voluntarios nos convertimos en un factor de protección y de entorno de cuidado de nuestras comunidades, sea para prevención, para mitigación, para educación o para respuesta ante situaciones críticas. ¿Qué nos dice a nosotros la Ley 720? Hace 8 días veíamos algunos artículos, pero hoy me voy a concentrar en los que están más enfocados en la acción territorial. Entonces, recordemos que el artículo 9 de la ley nos dice a nosotros que el Sistema Nacional de Voluntariado es el conjunto de instituciones, organizaciones, entidades y personas que realizan acciones de voluntariado. Es general, esta es una definición grande. Cabemos todos los que hacemos acción voluntaria. Y vean que no establece una diferenciación como si lo hacen otros marcos jurídicos en otros países. El artículo 10 que nos dice, el objeto del Sistema Nacional de Voluntariado es fortalecer la acción voluntaria, o sea, esa es nuestra tarea fundamental, por eso este curso, por eso lo de los gestores, por eso nos inventamos alianzas, por eso hacemos, o sea, buscamos los recursos que no tenemos económicos, pero que podemos buscarlos en el material más importante que tiene el sistema, que son las personas y las organizaciones. Entonces, promover y fortalecer la acción voluntaria a través de alianzas estratégicas, el trabajo en red entre las organizaciones de voluntariado, las entidades con acción voluntaria y los voluntariados informales con la sociedad civil y el Estado. El artículo 11 es súper importante y ese es el que vamos a trabajar ya con los gestores y los promotores a través de todo este ejercicio que hicimos de los procedimientos operativos en territorio. Y es que para dinamizar el sistema, las organizaciones, SECAP, las de voluntariado, el conjunto de instituciones y colectivos y personas que realizan voluntariado pueden crear consejos municipales de voluntariado que ¿qué son? Organismos colegiados, eso quiere decir que toman decisiones en conjunto, autónomos, que no dependen
de otros, de terceros para tomar decisiones, o son organismos que pueden tomar sus propias decisiones y hacer su propio plan de trabajo de naturaleza privada. El sistema no es público, el sistema es de naturaleza privada porque somos personas de la sociedad civil las que nos juntamos. Que sí tenemos que buscar un reconocimiento de la alcaldía, sí, o de la gobernación o del ministerio, sí, eso también nos lo dice la ley y eso nos da un reconocimiento jurídico, pero también nos da una forma de interlocución con el Estado. Pero en general, los consejos, y esto es lo lindo y eso me encanta decirlo cuando voy a acompañar consejos municipales en sus conformaciones, no dependen de que el alcalde quiera o no quiera, o de que el gobernador quiera o no quiera. El consejo municipal, el consejo departamental se puede conformar por la voluntad de las personas que voluntariamente están tejiendo esos municipios, esos territorios. Ahora nos dice el parágrafo del artículo 11 que los alcaldes a nivel municipal, los gobernadores a nivel departamental y el Ministerio del Interior dan fe. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya se constituye el consejo, el alcalde tiene que decir, yo soy testigo, doy fe, reconozco que ese consejo se constituyó. A nosotros en el Ministerio del Interior nos crearon un procedimiento operativo estandarizado para eso. Y en eso estamos. Les cuento que eso, bueno, yo no les voy a contar, porque esos son temas a nivel nacional que nos tienen con la cabeza un poco grande, pero ahí vamos. Este es el ecosistema del voluntariado. Seguramente este esquema tiene mucho todavía que perfeccionar, pero aquí están ustedes, los voluntarios, las ODB, las ECAP, que son las organizaciones que tienen acción voluntaria o de voluntariado, articuladas a través de sectores. Entonces, hablamos de diferentes actores de voluntariado, del sector universitario, del sector comunitario, del sector ambiental, o hablamos de diferentes acciones que ya las veíamos la semana pasada. Se conforman los consejos municipales, los comités locales de voluntariado, que son los que se conforman en los territorios que tienen división por localidades o comunas, los consejos departamentales y el Consejo Nacional. Y nos relacionamos con otros organismos estatales, ¿no? Organismos internacionales de cooperación, con otros ecosistemas de participación ciudadana. O sea, no somos solos. No estamos previstos como gremio en la Ley de Participación Ciudadana y sin embargo sabemos que la mayoría de los que están en las mesas de participación, en las mesas de planeación, en los consejos consultivos, en los consejos de jóvenes, lo hacen de manera voluntaria. Y muchos trabajan en fundaciones, muchos tienen sus propias organizaciones y colectivos. Entonces, hacemos parte de este gran ecosistema del voluntariado en Colombia. Ahora, en esto no quiero profundizar, porque esto ya es materia, esto es una materia ya diferente, pero son unos dispositivos de gestión que son muy importantes. Entonces, las organizaciones de voluntariado, los colectivos, las iniciativas, o sea, todas las organizaciones y colectivos formales o no formales que tienen voluntariado deben tener un reglamento, establecer unos derechos y unos deberes de los voluntarios, tienen que tener unos roles. ¿Quién coordina el voluntariado? Porque cuando nosotros atendemos a lo que la ley nos dice, hay unos criterios que cumplen los coordinadores de voluntariado. O sea, el que es, cuando ustedes tienen voluntariado en una organización o gestionan una acción a través de voluntariado, hagan de cuenta que están creando un área, así sea transitoria, de gestión humana. En una empresa la gestión humana se encarga del bienestar, se encarga de saber quiénes se vinculan. Lo mismo pasa en las organizaciones de voluntariado, se genera un área de gestión humana del voluntariado. Entonces hay un coordinador, hay un líder, hay ese que está ahí como pendiente de que todo funcione, que facilita los procesos. Y el registro que es deber de las organizaciones hacerlo. Eso está en el decreto 41, en el decreto reglamentario. Y los consejos de voluntariado tienen unos dispositivos también que son muy importantes, los equipos promotores, el directorio de organizaciones, que incluye también el registro de voluntarios informales, la convocatoria asamblea, la comisión coordinadora, las actas, la inscripción ante el sistema, la inscripción ante el gobierno, genera unos objetivos y un plan anual, una gestión documental y un informe de gestión. Entonces vean ustedes cómo pasamos del territorio macro, de esa comprensión de lo que significa el territorio, a unos dispositivos particulares de acción y de gestión.
Cuando nosotros vemos esto, si nos situamos en estos dispositivos, ¿qué podemos ver? Que estamos frente a una instancia seria de participación ciudadana, de naturaleza privada, colegiada y autónoma. Aquí nos dice Javier el organigrama. Claro que el organigrama. Todo eso hace parte de la gestión interna, ¿sí? Por eso decía unos roles, un organigrama. Lo que pasa es que no todas las organizaciones y colectivos son de amplio alcance o son personas jurídicas. Pero si, por ejemplo, tienen un colectivo y van a hacer una recolección de residuos y solo se van a encontrar para eso, es clave que alguien está organizando esa acción y que es una cabeza visible. O sea, hay un rol de coordinación de voluntariado, alguien que responde por eso, que no es una acción en la que todo el mundo aporta y nadie sabe y nadie dice nada. Más aún cuando son organizaciones formales, más aún cuando son organizaciones nacionales o multinacionales de voluntariado. O sea, hay unos procesos de gestión de calidad que son muy importantes. Y esta frase con la que termino pues la exposición y luego pasamos a conversar un poquito. Y es que no es posible, esta frase es de maestro del CIN, del maestro Alfonso Torres, que es una de las personas que más sabe de participación ciudadana, yo creo que en Colombia. Y él nos dice que no es posible la participación sin personas, sin sujetos que la agencien. La calidad de nuestra participación institucionalizada, o sea, la que está definida por la norma, por el marco institucional, no depende tanto de que existan normas. Nosotros llevamos con estas normas 25 años, sino de qué depende, de la existencia de personas, de sujetos y colectivos con la capacidad de agencia autónoma, crítica, propositiva en las instancias y mecanismos existentes. Esa es la institucionalidad, la participación, y por eso regreso aquí. Y es que cuando nosotros hablamos de la gestión territorial del voluntariado, con todo eso que ya hoy hemos aprendido, finalmente estamos hablando de lo que significa ser una instancia de participación. Por eso es que nuestra ley nos pone como instancia de participación ciudadana. Si nosotros entendiéramos esto, la potencia que tiene el juntarnos en el territorio, hacer una ruta de trabajo solidario, un mapeo de las acciones, seguramente los recursos que muchas veces nos cuestan porque los gestionamos de manera muy particular, se potenciarían. Porque a veces los cooperantes, los financiadores, los socios estratégicos, lo que buscan es generar, más bien, lo que buscan es todas esas acciones que generan confianza. Entonces vean ustedes cómo un consejo municipal reconocido, funcional, con unos roles y liderazgos claros, puede llegar a responder todas esas 14 preguntas, si se lo propone, haciendo un excelente plan de trabajo que se adhiera al mecanismo de desarrollo del territorio, pero que además sea capaz de darle sostenibilidad en el tiempo a una acción que sí o sí no pasa ni de moda, ni depende de uno o de otro alcalde. Que eso es lo bonito del sistema, que nosotros no estamos, que si bien tenemos que trabajar de la mano con los actores de la institucionalidad del Estado, la acción nuestra parte de la sociedad civil. Entonces, esa es la frase con la que quiero terminar esta sesión número 2.